Hoy vamos a hablar de una figura histórica fascinante, George Washington, y en concreto de una decisión que no solo marcó su vida, sino que cambió el futuro de todo un país. El momento en el que, teniéndolo todo al alcance de la mano, decidió simplemente decir que no. A ver, pensemos en una situación así. Se tiene todo el poder, toda la admiración. Lo lógico, ¿no? Parece que sería aferrarse a esa posición, consolidarla para siempre. Pero, ¿y si la misión ya está cumplida? ¿Y si lo que toca es simplemente volver a casa? Pues bien, esta fue la encrucijada a la que se enfrentó un general hace más de 200 años. Y su respuesta, de verdad, cambió la historia. Para entender por qué esa decisión fue tan revolucionaria, primero tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo. Nuestra historia empieza en las 13 colonias de América, que estaban bajo el dominio del todopoderoso Imperio Británico. Los colonos, que se sentían totalmente ignorados y explotados, se lanzaron a una lucha que sobre el papel parecía una locura: conseguir su propia independencia. Es que el desequilibrio de fuerzas era ridículo. Por un lado tenías un ejército improvisado de granjeros, de comerciantes, de gente normal. Y por el otro, la mayor superpotencia militar del mundo en aquel momento. Era, una misión suicida. Para tener la más mínima oportunidad, necesitaban un líder que fuera capaz de obrar un auténtico milagro. Y en ese momento tan crítico, cuando todo parecía perdido, todas las miradas se giraron hacia una única persona. Y lo curioso es que no lo hicieran por ser el estratega más brillante, sino porque era la única figura en la que absolutamente todos, sin excepción, podían confiar. Ese hombre, claro, era George Washington, un terrateniente de Virginia. Su presencia física alta y fuerte ya de por sí imponía e inspiraba confianza. Pero su gran virtud no era tanto la genialidad táctica, sino una calma y una determinación que parecían inquebrantables. Así que aceptó el mando, siendo muy consciente del reto monumental que tenía por delante. Y lo que vino después fue una guerra larguísima, durísima. Hubo momentos de auténtica desesperación, momentos en los que la determinación de Washington y de sus hombres fue puesta a prueba hasta límites que hoy ni nos imaginamos. La cronología del conflicto es una auténtica montaña rusa. En 1776, con la moral por los suelos, Washington se saca de la manga el audaz cruce del río Delaware para un ataque sorpresa que lo cambió todo. Luego soportó el terrible invierno en Valley Forge, manteniendo unido a un ejército que se moría de hambre y de frío solo con su liderazgo. Y finalmente, en 1783, contra todo pronóstico, llegó la victoria. Y aquí, justo aquí, es donde la historia llega a su punto de inflexión. La guerra ha terminado. La victoria es suya. Como el gran héroe de la revolución, George Washington tenía un poder casi absoluto en sus manos. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con él? El objetivo por el que tanto habían luchado, por fin se había cumplido. Después de años y años de sacrificio, las colonias eran, al fin, libres. Y sus soldados lo idolatraban. Le tenían una lealtad ciega. Habrían hecho cualquier cosa que él les hubiera pedido. Su autoridad era sencillamente incuestionable. O sea, tenía sobre la mesa la misma oportunidad que tantos generales victoriosos a lo largo de la historia habían aprovechado, desde Julio César hasta Napoleón. Tomar el poder y coronarse rey, dictador, emperador, lo que fuera. El mundo entero estaba literalmente conteniendo la respiración, esperando su siguiente movimiento. Y entonces, Washington hizo lo impensable. Dijo no. Renunció a todo el poder. Su razonamiento era tan simple como demoledor. He luchado por una república de ciudadanos, no para cambiar un rey por otro. Así de claro. Y ojo, que esto no fue un gesto de un día. Esta decisión se convirtió en la piedra angular, en el pilar fundamental de la nueva nación. La idea de que el poder está en el pueblo y que sus líderes no son más que servidores temporales. Es que su compromiso se vio una y otra vez. Primero renunció como comandante en jefe, algo que en la época era inaudito para un general victorioso. Años después aceptó ser el primer presidente. Y, lo que es igual de increíble, después de 8 años en el cargo, renunció voluntariamente, sentando el precedente de que el poder se transfiere de forma pacífica. Así que, al final, la lección más importante de la historia de Washington no tiene que ver con batallas ganadas ni con estrategias militares. Su legado es una definición de lo que es el verdadero liderazgo. No se trata de acumular poder para uno mismo, sino de servir a los demás. La mayor victoria de Washington no fue en el campo de batalla. Fue una victoria moral, el momento en que entregó el poder por voluntad propia. Y esperad, que antes de terminar, vamos con un dato curioso. Vamos a desmontar uno de esos mitos que casi todo el mundo se cree sobre nuestro protagonista.
A ver, todo el mundo piensa que George Washington tenía dientes de madera, ¿verdad? Pues nada que ver. Sus dentaduras postizas, que por lo visto eran súper incómodas, estaban hechas de materiales muchísimo más raros: marfil de hipopótamo, latón e incluso dientes de verdad, tanto humanos como de animales. Y así cerramos el círculo, volviendo a la pregunta del principio. Después de conseguir algo monumental, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Buscar más poder, más gloria o encontrar un propósito nuevo, lejos de los focos? La respuesta que dio Washington a esa pregunta sigue resonando y mucho a día de hoy.